Bueno, buenas noches para todos. Me alegra mucho que estemos acá hoy compartiendo estos estudios que cada vez aprendemos más del Señor. Eh, el tema de hoy, ay, perdón que me está agotando la batería. El tema de hoy es un tema que ha sido como muy polémico, muy discutido, que no hay un acuerdo sobre este tema, pero hoy vamos a verlo de la mejor manera posible. Yo primero quiero preguntarles cómo pronuncian el nombre del Señor, cómo dicen el nombre del Señor. A ver qué variedad tenemos aquí. ¿Cómo lo llaman? Rafa, ¿tú cómo dices? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo sí oigo. Sí, la Sí, se Ah, escuchamos. ok. Sí, te escuchamos bien, Martita. Y Ah, tu bueno. presentación se ve y me imagino que la vas a ir poniendo poco Sí, a sí, poco, sí, ¿no? sí, 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 sí. así es. Ya se Sí. durmió Rafa porque te hicieron una pregunta, Una Rafa. pregunta. No la escuché, Ah, que perdón. cómo pronuncias el nombre del Señor. Bueno, yo Uy, digo, lo dijiste, o sea, hiciste la pregunta. En México había un programa que se llamaba La Pregunta de del los millón. los 64,000 pesos cuando yo era niño, imagínate. Y entonces Bueno, hiciste ya esa va en 1 millón pregunta la pregunta. porque ni siquiera los hermanos de la casa de Judá saben cómo se pronuncia. Es más, ellos dicen que ni se pronuncia, Que ni ¿no? se pronuncia así. Y Así es. bueno, y nosotros queremos pronunciarlo, pues, a nuestra manera, pero hoy vamos a ver qué significa este nombre glorioso. Entonces, hoy vamos a hablar de... Oye, Martita, inclusive cuando algunos escriben Dios así en español, Mm, ponen DI, un guión y la S, sí, ¿no? sí, Ni sí, siquiera se sí, atreven a escribirlo bien completo. sí. Y porque me queda eso ahí. Bueno, en, entonces hoy vamos a iniciar, vamos a hablar aquí de Génesis 2:4. Solamente vamos a hablar de este versículo. Y aquí en Génesis 2:4 es la primera vez que se pronuncia el nombre sagrado, el nombre divino que lo vemos aquí en amarillito, que dice Yud-Heh Vah-Heh Elohim. ¿Y por qué la primera vez aquí? Si en el primer capítulo, pues nombra a Dios cantidad de veces. Dice 29 veces en el primer capítulo, dice Elohim, Elohim. Dice, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, e hizo Dios. Entonces, Elohim, perdón. Y dijo Elohim, y luego dijo Elohim, y vio Elohim que era bueno, y entonces está repetido esta cantidad de veces, pero como el nombre, los judíos dicen el nombre de las 4 letras, ni siquiera dicen el tetragramatón como también lo conocemos. Y es un nombre tan sagrado, tan importante, en la Torá está 6.828 veces nombrado el nombre del Eterno. Y en la Torá, 2.478 veces. Entonces el nombre, pues es muy importante porque está muy presente en toda la palabra del Señor. Y aquí en el versículo 2 dice, en esta versión dice, esta es la generación de los cielos y de la tierra al ser creados. En el día que Dios, el eterno Dios, en el día que hizo el eterno Dios, tierra y cielos. En la versión nuestra de la Reina Valera dice, estos son los orígenes, acá dice la generación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra
cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, los orígenes, como vimos en el primer capítulo, entonces es el inicio, el principio de la creación, es engendrar, es nacer, es lo que Dios hizo, ¿no? Dar origen a las cosas. Y en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, Berechit bara Elohim. Y ese bara es crear, es hacer, crear, crear de la nada, crear de la nada. Por ejemplo, si yo voy a hacer digamos, un pan, yo necesito harina, necesito el aceite, el huevo, la mantequilla, lo que vaya a usar, y hago el pan. Pero crear es desde hacer todas las cosas que se necesitan para lo que voy a elaborar. Y esto fue lo que hizo Dios. Este verbo vará solo se usa para Dios, que es el creador, el que hace las cosas, el que las crea. En el primer capítulo de Génesis, en estos 31 versículos que acabamos de ver, Dios nos muestra la creación, cómo creó con su palabra. Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, y fue así. Es un resumen de la creación, porque si nos ponemos a pensar cómo hizo Dios el universo, las plantas, cómo hizo los mares, los ríos, pues eso serían libros y libros y libros. Pero aquí solamente Dios nos dice que Él es el creador, Él fue el que hizo toda la creación. Y el hombre, pues quiere saber cómo hizo Dios las cosas, cómo fue que inició este universo, cómo fue que creó la vida. Y busca e investiga y están los científicos y siempre quieren conocer más y llegan a una parte donde ya como que tienen resuelto, pero no. Y los científicos dicen que tienen muchísimas más preguntas que respuestas. Y hay preguntas de las que tienen que duran años y años tratando de encontrarle exactamente un inicio al universo. Pero ya reconocen que no fue al azar, que no puede ser al azar porque que siga su curso en esa forma tan ordenada. Es totalmente imposible que fuera al azar durante, digamos, miles o millones de años, como dicen ellos, que tiene el universo. Pero si Dios es eterno, pues todo puede tener los tiempos, todos los tiempos que pueden ser. Entonces, aquí vemos por primera vez, entonces, el nombre del Señor. Y esa maravilla de Él, esa creación de Él, podemos mirar en el Salmo 19, que nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si pudiéramos ver un cielo estrellado como ese que está en la fotografía, así verlo en la noche, pues sería una maravilla, algo admirable. Pero desafortunadamente las luces de las ciudades y todo eso no nos dejan contemplar esas maravillas que cuentan la gloria de Dios, de su poder, de sus miles de millones de estrellas, de planetas, de galaxias, de todo lo que hay, en un orden perfecto y completo. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solamente viendo estas cosas tan maravillosas, tenemos por cierto que hay un creador. Tenemos
que admitir que hay un creador en tanta perfección que él hizo. Dice, un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Viene el día, viene la noche, viene el día, viene la noche y todo perfecto. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios es el creador. Él nos hizo, Él nos formó, así como formó, como creó ese firmamento, ese universo, Él nos hizo. No existimos nosotros por nosotros mismos. Nosotros no nacemos cuando quisimos nacer, ni nacimos donde nos hubiera gustado nacer, sino donde el Señor nos hizo, donde Él nos formó, donde Él nos dio la vida. Y dependemos de Él, de ese creador que es nuestro creador, como un bebé requiere del cuidado de su madre. No lo puede dejar solo, desampararlo ni unos instantes. Ese bebé necesita del cuidado de la mamá, de la alimentación, del cuidado, del amor, del cariño. Igualmente, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos del Eterno, del Creador. Necesitamos su amor, su paz, su misericordia, todas las cualidades que Él nos ha manifestado. Dios no necesita de nosotros. Dios es absolutamente perfecto. La mamá para vivir no necesita del niño, pero el niño sí necesita de su madre para poder vivir. Dios no nos necesita, pero Él es perfecto. Él es completo. Y si Dios no nos necesita, ¿para qué nos creó? ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué nos creó el Eterno? Entonces dice Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Para qué nos creó? Para que lo alabáramos, para que lo adoráramos, para que lo amáramos de tal forma que Él sea todo en nuestra vida. Y las alabanzas publicará, es como decía ahora Rafa, de los frutos que debemos dar, de expresar, de ser testimonios de ese ser que nos creó y que vive dentro de nosotros, que creemos en Él, que confiamos en Él. Este pueblo, porque somos un pueblo, he creado para mí. El Señor nos creó para Él, para su gloria, para su gloria. Y tenemos que publicar sus alabanzas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos sucedió? Dice Romanos 1, dice Romanos 1, del 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el poder, la deidad del Eterno, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde que el Señor creó el mundo,
estamos viendo su eterno poder y su deidad, su divinidad, su todopoderoso que es, que todo lo puede, que todo lo sabe. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa de decir que no creemos en un Dios, porque el Señor se ha manifestado a través de la creación, a través de su palabra y a través también del Hijo. Pero aquí nos habla de la creación, que solamente viendo la creación tenemos que tener esa gratitud, esa admiración, esa alabanza hacia el Creador. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como decíamos ahora, estamos en unos tiempos tremendos, necios corazones entenebrecidos, violencia, maldad. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, queriendo desconocer la instrucción del Señor, los mandamientos del Señor, poniendo sus propios mandamientos, sus propias leyes, creyendo que eran sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron de alabar y de glorificar a Dios para glorificar al propio hombre, para tener dioses de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Si no reconocemos la creación de Dios, si no reconocemos que Él es el creador, el autor de todas las cosas materiales y de la vida y de todo lo bello que hay, si no reconocemos a Dios, pues vamos a adorar cualquier otra cosa, cualquier otra imagen, cualquier otra idea, cualquier otra filosofía. Y no solamente imágenes, ya podemos decir, no, pues es que nosotros ya no, casi no hay imágenes, no tenemos imágenes. Pero el Dios de este tiempo, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios placer, es lo que el hombre quiere ahora, dinero para poder tener poder, para poderse enseñorear de las otras personas. Y el hombre con dinero, con poder, o a veces sin dinero, sino con ganas de poder, demanda que lo reconozcan a él. Y que lo reconozcan como dicen ahora, como se autopercibe, como se ve él. Y si se ve un hombre, se ve como mujer, pues quiere que lo traten y lo vean así. O una mujer como un hombre, o como un animal, o una persona mayor que cree que es un niño pequeño, que lo vean así. Entonces, esto de autopercibirse así, que hay que respetarlo según las nuevas leyes, si se cree así, así hay que tratarlo, ha llevado a una rebeldía en contra de la voluntad de Dios para el ser humano. Dios nos creó perfectos, pero el hombre quiere hacer lo que quiere. Según decir ahora es como se sienta mejor. Si se siente bien así, pues no hay problema. Que los adultos hagan lo que quieran es problema de los adultos. Pero lo que están haciendo con los niños
la ideología de género, todas estas cosas sí van completamente en contra de las normas del Señor. El deterioro del ser humano inicia cuando el hombre deja de agradecer, deja de alabar, deja de adorar al Eterno, deja de reconocerlo como el creador de todo, como el Redentor, como nuestro Señor, nuestro amo. Dejamos de agradecer, dejamos de reconocerlo como creador y creemos y se creen pues otra cantidad de cosas que no tienen ninguna base en la palabra del Señor. Y esto pasó porque cambiamos la gloria de Dios, dejamos de alabarlo a Él, de reconocerlo como nuestro Señor. El Salmo 8 dice, oh Jehová, oh Eterno, Adonai nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra su nombre es glorioso. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. El Señor creó o escogió a Israel como su pueblo, como dice en Deuteronomio 7, 7, 8, dice, leámoslo, Deuteronomio 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces el Señor dice, la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza de los más débiles, dice, el pueblo más insignificante. Hizo su pueblo, creó su pueblo. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuán grandes somos? ¿Cuán importantes somos para que el Señor tenga de nosotros memoria, para que el Señor nos mire? Y dice, y que el hijo del hombre para que lo visites. Qué importantes somos nosotros, que Dios se hizo hombre para vivir con nosotros en este planeta. ¿Qué somos? Primero miremos qué somos en el universo. ¿Qué somos? ¿Cómo nos vemos en el universo que el Señor creó? ¿Qué somos? Bueno, aquí vemos, esta es la Vía Láctea. La Vía Láctea que es nuestra galaxia, es nuestra galaxia. Es una galaxia que llama en espiral porque tiene como estos anillos que son una espiral. En esta galaxia está el sistema solar, que es el sistema solar, todo el sistema solar, como este puntito que se ve aquí.
Ahí está el Sol y los 8 planetas que componen el sistema solar y los planetas enanos, pero bueno, digamos los 8 principales planetas que están acá. Nuestro mundo, que es uno de los planetas y es uno de los, no es de los más grandes, tiene un movimiento, tiene una órbita de rotación que gira sobre su propio eje, que es lo que nos da el día y la noche, porque va girando, dándole la cara al sol y volviendo así cada 24 horas, y rota a 1.670 kilómetros por hora. Estamos moviéndonos 1.700 kilómetros por hora. Pero también nuestro planeta le da la vuelta al Sol. Todo el sistema gira alrededor del Sol en una órbita de traslación. Y ahí solamente vamos a 107.280 kilómetros por hora. En un año, para darle la vuelta al Sol, recorremos 930 millones de kilómetros. De ver solamente esos números y de pensar que vamos por este universo a toda, ya como que me mareo. Pero ahí no para nuestro movimiento por la galaxia. Todo el planeta, todo el sistema solar gira también alrededor de toda la galaxia, sobre la Vía Láctea. Y vamos a 220 kilómetros por segundo en esas órbitas. Y da una vuelta en 225 millones de años. Bueno, eso somos nosotros en este universo. ¿Quién somos nosotros para que el Señor nos tenga en cuenta? ¿Qué somos? Si miramos este universo, pues no somos absolutamente nada. Si eso es el sistema solar, imagínense cada uno de nosotros, pero nuestro creador, el Señor, que es perfecto, nos amó. Nos amó. Si Él cuida de su creación, ¿no cuidará de nosotros? Si Él hizo todo este universo tan perfecto y nos hizo a nosotros también, ¿no nos cuidará? Y para que nos haya visitado, para que nos visite, para que esté con nosotros, pues nos dio a su Hijo. Miremos el cielo, miremos las estrellas para darnos cuenta qué somos, para darnos cuenta de la grandeza de Dios, que Él en su gran amor nos ha creado, nos sostiene en este universo. Perdón, Cuando Martita, Job, sí, perdón, Martita, ¿me dejas darle un dato que a mí me impresionó? Hace poco hubo un eclipse, este, lunar, y se vio aquí en México. Seguramente en muchos otros países también se vio. Y a mí me llama mucho la atención esta cuestión de datos. No entiendo nada, pero a mí me impresionó. ¿Saben cuántas veces cabría la Tierra en el Sol? 1.300.000 tierras cabrían en el Sol. Y tan solo de diámetro se necesitarían 109 tierras. O sea, para cubrir el diámetro del Sol, 109 tierras. Y en total podríamos meter 1.300.000 tierras en el Sol. Y luego nos creemos un montón, ¿no? Creemos que somos los elegidos y que solamente en nuestro planeta hay vida y cosas de ese tipo. Y por eso me encanta los versos que leíste de Deuteronomio 7:7. O sea, no es por nosotros, ¿no? Es porque Él no, prometió a nuestros padres. Ujú. exactamente, porque Él hizo la promesa y Él es fiel. Y eso que el Sol no es de las estrellas más grandes que hay. Eso es una de las estrellas, el Sol es una estrella, ¿no?
y es de las estrellas que se consideran entre pequeñas y medianas. Hay unas que son extraordinariamente grandes, grandes, grandes. Bueno, gracias por el aporte, Rafa. Entonces, recordemos la historia de Job. Job tuvo una cantidad de circunstancias que perdió sus hijos, perdió toda su riqueza, sus animales, sus casas, su salud, y con los amigos y todo, hablando, dialogando, reflexionando, pues ya con toda esa enfermedad que tenía tan terrible, pues hizo cuestionamientos al Señor. Pero del capítulo 38 al 41 de Job, el Señor le da una respuesta que no le dice por qué le pasó todo eso. Dice, Job, yo estoy al control de todo. Job, ¿dónde estabas cuando yo creaba la tierra, cuando yo hacía ¿Dónde estabas? Y después de 4 capítulos, el Señor reflexionando con él y dándole esa cátedra, Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoce que todo estaba bajo el control del Señor, que había hablado cosas de las cuales no tenía ni idea, pero Dios en su gran amor le da esta cátedra perfecta que hace reconocer a Job y hace que Job, que solo dice de oídas te había oído, y eso que sabemos que Job era un hombre recto, correcto, justo delante del Señor, pero con esta experiencia que tuvo, vio y sintió al Señor y lo conoció. Dice, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza por haber dicho tantas cosas tan vanas. Entonces, si Dios es el creador, es el todopoderoso, es perfecto, ¿podemos confiar en él? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos guarde, para que nos proteja? Somos creación, somos sus criaturas o sus hijos, si queremos ser sus hijos. En Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto ya lo estamos viendo. Ya lo vimos en los Salmos, ya lo vimos cuando vimos es el capítulo 1, la creación. Dice, lo constituyó heredero de todo. O sea, todo este universo, todo este planeta, ¿de quién es? De Adonai. El Señor Dios Padre lo hizo y a su hijo, al heredero, le dio todo. Entonces somos de él. Él sabe que todo esto es de él, que somos su propiedad y por eso él nos guarda, nos protege. ¿Y quién es?
dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y qué es sustentar? Dice, es conservar en su ser o estado, sostener, sustentar, mantener una cosa que gravita de manera que no caiga. Estamos gravitando todo eso en ese universo. ¿Quién es el que nos sustenta? Él. El Señor es el que nos sustenta. Él es el que está sustentando todo el universo. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yeshua fue el sacrificio único y verdadero. Cuando el pueblo transgredió el pacto que había hecho el Señor con ellos en el Sinaí, en el cual les dijo, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, e hicieron el becerro de oro y lo adoraron, y se quebrantó el pacto. El que quebrantaba el pacto debía morir porque era un pacto de sangre, era un pacto de sangre que se hizo. Y el Señor pone los sacrificios por el pecado, para cubrir el pecado, para recordar al pueblo que debíamos esa pena de muerte, que nosotros mismos no podíamos morir por nuestros pecados, que un animalito, un becerro, un ovejo, un macho cabrío, un novillo que mataban en las fiestas y en los sacrificios permanentes, solo estaban recordando que la pena de muerte se debía, que ese era un sustituto que cada año tocaba que volver a hacer el sacrificio para el perdón de los pecados de ese año. Pero Yeshua dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, fue su propósito para venir a este mundo, por medio de sí mismo, en su cuerpo mismo, murió, sufrió todo el castigo, pero resucitó. ¿Y dónde está? ¿Dónde está actualmente? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y está allá, como dice el Salmo 110, esperando que el Señor ponga todo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que el Padre le diga al Hijo que ya están los enemigos al estrado de los pies y va a venir el Señor ahí sí a ejercer su reinado aquí en la tierra. Con la muerte de Yeshua se renueva el pacto, se renueva el pacto. Podemos volver a entrar al pacto y el Señor nos adopta como hijos, nos acoge como hijos nuevamente, nos adopta y entramos a nuestra familia, al pueblo que habíamos perdido, nos habíamos asimilado, volvemos al pueblo. Y cuando se llega en adopción un niño a una nueva familia, ¿qué debe hacer? Pues obedecer las normas de la casa, las instrucciones, relacionarse correctamente con las personas, los principios de la familia. Así el Señor quiere que al adoptarnos, nosotros obedezcamos sus instrucciones, sus mandamientos, sus normas, y que seamos testimonio hacia los demás
que somos del pueblo del Señor. Pablo dice que antes éramos advenedizos, sin herencia, sin ciudadanía. Y al ser adoptados como hijos, tenemos derecho a herencia, a ciudadanía, al nombre. Entonces, para saber el nombre, aquí es una pinceladita de quién es el Dios grande y verdadero que tenemos, quién es nuestro Padre, quién es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, volvemos aquí a ver el versículo que vamos a mirar. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. En hebreo, eso ya lo hemos oído tal vez muchas veces, el idioma en sí no tiene vocales. Se aprendía por la tradición y porque uno lo primero que aprende es hablar, no a escribir. Se aprendía en la familia. Y entonces, pues uno se sabía cómo se leían, cómo se decían las palabras. Luego, los masoretas, que eran escribas de Tiberíades, los escribas eran los que copiaban los textos, los que copiaban los rollos, los que copiaban la Torá. Los escribas, esos masoretas, en el año más o menos 600 después de Cristo, 600, dice que más o menos fue hasta el siglo noveno o hasta el siglo séptimo, tuvieron la tarea de ponerles las vocales a las palabras. Esas vocales son los punticos, las rayitas, todo lo que vemos ahí. Bueno, hay vocales y hay otros signos también ahí. Cuando el pueblo fue a Babilonia, después que regresó, creo que empezó a hablar arameo o de ahí en adelante hablaba más arameo. Y el hebreo era como el idioma litúrgico, el idioma que se utilizaba en el templo para cantar las alabanzas. Se cantaban los salmos, se los aprendían de memoria y los cantaban para cantar. Y por eso hay diversas clases de vocales, porque hay unas largas, otras cortas, entonces para saber cómo era que tenían que cantar los salmos y las alabanzas. Entonces, ¿qué vocales le pusieron al nombre divino, al nombre del Señor, como dicen los judíos, al nombre de las 4 letras? ¿Qué vocales le pondrían? Antes de eso vamos a ver aquí en el Salmo 138, el versículo 2, dice, me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí le da como igual valor al nombre y a la palabra, dice en esta traducción, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esa es la Reina Valera, versión 1960. Pero la Pechita dice, adoraré en tu santo templo y daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y por tu verdad, porque has exaltado tu palabra sobre todo tu nombre. Aquí le da más importancia, pudiéramos leerlo así, a la palabra. Dice, porque has exaltado tu palabra sobre todo tu nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? El nombre y la palabra
pues para mí son tan importantes el uno como el otro. El nombre, entonces sabemos que son estas 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Los judíos lo llaman el nombre explícito, el Shem Ameforash. Ellos no lo pronuncian. Este nombre se pronunció correctamente por mucho tiempo, pero a partir del segundo templo empezó a pronunciarse menos y cada vez menos. Vemos que cuando los macabeos les prohibieron decir el nombre, guardar el Shabbat, hacer la circuncisión, comer los alimentos puros. Y entonces, como estaba prohibida todas esas cosas, empezaron a pronunciar el nombre cada vez menos. Luego solo se pronunciaba en el templo, porque era un lugar de santidad. Entonces estaban en el templo, ahí lo podían pronunciar. Luego, pues solamente lo pronunciaban los sacerdotes. Luego solamente una vez al año en Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a llevar la sangre del sacrificio. Después pronunciaban el nombre, dicen, pero sin abrir la boca, hacia adentro, como decían, ¿pero por qué? Porque creían que el nivel de espiritualidad de la gente no era dignos para escuchar el nombre santo y que luego lo fueran a hablar, lo fueran a decir y profanaran el nombre del Señor. Entonces, como dejó de pronunciarse, se perdió la correcta pronunciación. En los textos vemos que sí se le ponen signos cuando está en todo el texto con las vocales, se les ponen signos. Pero ellos dicen, los judíos dicen que no es el signo de para pronunciar el nombre, sino para ver por cuál nombre es que se cambia en esa palabra. Por ejemplo, si dicen Adonai o Elohim o qué nombre es que van a pronunciar ahí. Y los judíos por 2000 años no lo han pronunciado y no lo pronuncian. No dicen ni Yud Het Vav Hei, ni dicen los que yo consulté para este estudio, dicen el nombre de las 4 letras. Y bueno, ellos dicen Hashem, pero no pronuncian el nombre. Y sí, No, está hermoso lo que expone, hermano. ah, y bueno, actualmente, sobre todo los de las raíces hebreas, nos critican muchísimo y dicen que hacemos un curso de 14 días para aprender a leer y que ya terminamos sabiendo cómo se pronuncia el nombre que hace más de 2000 años no se pronuncia y no se conoce cómo es. Y presentan videos donde, bueno, el que enseña dice, ya el nombre es este, y otro dice, se pronuncia así, y otro no se pronuncia así. Y cada uno da la interpretación que tiene. Nehemia Gordon, que es un estudioso de la palabra y de los rollos y de todo eso, dice que encontró en el códice de Alepo que la palabra, se me olvidó poner la fotografía, que encontró que tenía como en el códice de Alepo no está completo porque se quemó una gran parte, pero que en lo que encontró
tenía para decir Jehová, o sea, tenía en la Y la E, que son dos punticos, en la G tenía el puntico de la O y en la VAP una A. Pero otros dicen, el códice de Alepo es de hace del año como 1000, entonces que era bastante tardío. Se han encontrado pues varias formas, varias combinaciones de las vocales, pero no sabemos exactamente cuál es. Entonces, hoy podemos acercarnos un poquito al nombre eterno. Ahora, como es el nombre eterno, pues para saber exactamente cómo es, pues vamos a esperar a la eternidad. Pero nuestra misión es acercarnos más a quien tiene este nombre, al Creador, al Padre, a nuestro Señor. Este nombre precioso tiene que ver más con nuestra vida espiritual y personal, más de lo que pensamos. Tiene que ver con nuestra vida. Y este versículo, Salmos 9, realmente es el versículo 10, dice, y confiarán en ti los que conocen tu nombre. Confiarán en ti los que conocen tu nombre. ¿Y qué es confiar? Confiar es creer, es depender y que confiar y confiarán en ti los que conocen tu nombre. ¿Y qué es conocer? Ahorita vamos a verlo. Pero si conocemos su nombre, podemos confiar en él. Si confiamos en él, confiamos en el Señor. Vamos a ver el origen del nombre. En Génesis 1 se menciona Elohim 29 veces. En el Tanakh se menciona el nombre 6.828 veces. En la Torá 2.487 veces. Que en Génesis 2.4 es la primera vez que se dice el nombre, pero no que lo pronuncien, sino como en la narración ahí dice, estos son los orígenes que fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Pero que hable que los humanos dijeron el nombre del Señor está en Génesis 4:26, que dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enos, Set fue el hijo de Adán y Enos el hijo de Set. Pero dice en el estudio que comenzaron a invocar, que más que invocar fue que se empezó a profanar el nombre de Dios, que fueron los inicios de la idolatría, que fueron los inicios de la idolatría. ¿Cuándo se da a conocer Dios con su nombre? En Éxodo 6, 2 al 3. Dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yud-Heh-Vah-Hei, yo soy el Eterno. Y le dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, el Eterno, Yud-Heh-Vah-Hei, no me di a conocer a ellos. ¿Esto qué nos quiere decir? El Señor se le revela a Moisés con el nombre eterno. Pero Abraham dice que no se dio a conocer a Abraham con ese nombre. Entonces,
Dice, yo soy el Eterno y yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, en la versículo de acá abajo. ¿Cómo apareció a Abraham y a Isaac? El Shaddai, que quiere decir el Dios Todopoderoso, pero con mi nombre eterno no me di a conocer a ellos. Cada nombre con el que el Señor se revela tiene un propósito de revelarnos una acción que Él hace aquí en la tierra. Dice en Génesis que ellos clamaron el nombre y dice que aquí se reveló el nombre. No es lo mismo revelarse que clamar. Cuando el Señor se revela, Él mismo está dando a conocer su nombre. Porque cuando clamen, en el Nuevo Testamento dice, y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos demonios, y el Señor les va a decir, yo no los conocí. Y ahí están invocando el nombre del Señor y diciendo el nombre del Señor. Entonces, decirlo, invocarlo o clamarlo, no quiere decir que lo conozcamos, como decía en el Salmo 9. Conocerán y confiarán en mí los que conocen mi nombre. Entonces no es lo mismo clamar que conocer. Parece lo mismo, pero saber el nombre, pero no es lo mismo que saber el nombre que Dios se reveló. Dios se da a conocer a través del nombre que Él use. Saber cosas acerca de Dios es importante, pero no es la finalidad, no es la finalidad. Entonces, en el Salmo que decía que confiarán en los que conocen su nombre, ¿qué es conocer? Entonces, conocer es el verbo la adad, que quiere decir unificar, quiere decir una experiencia íntima. Y ese conocer se utiliza también, por ejemplo, ahí en Génesis vemos cuando dice, y conoció a Adán a Eva. Conocer es una relación íntima, es convertirse dos en uno, porque el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo. Y eso es conocer, conoció a Adán a Eva y lo repite en otras partes también. Entonces, si nosotros conocemos de esa forma tan íntima, tan íntegra al Señor, podemos confiar en Él, pero tenemos que ser uno con Él. ¿Pero qué es conocer? Conocer no es como esa palabra tan vaga que nosotros tenemos. Ah, sí, yo lo conozco. O lo conozco puede ser que lo vi una vez, pero aquí conocer podríamos decir que es obedecer, seguir su instrucción, creer, tener fe en Él. Es conocer, es mucho más allá de saber que Él existe. Esta unificación, o sea, ser uno con el Padre, sucede en los diferentes sentidos y revelaciones que cada nombre trae. No es conocer intelectualmente el nombre y significado. La finalidad es experimentar la revelación que trae cada nombre, la revelación que trae cada nombre. Ahí dice, Dios se le reveló a Abraham como el Shaddai. El Shaddai es el Dios que hace pactos, que hace promesas. Entonces, con Abraham, que fue como una revelación personal, igual con Isaac y con Jacob, ¿qué le reveló el Señor a ellos? Los pactos, las promesas. ¿Qué le prometió? Tierra, herencia y descendencia le prometió el Señor. Entonces,
Por eso dice ahí, el Shaddai, el Todopoderoso. Y se escribe así, el que es lo que se usa para Dios, el Todopoderoso, el Dios de promesas. El Dios que es fiel, que cumple las promesas, que interactúa y cambia el mundo y el curso de la historia para cumplir sus promesas, mostrar su amor y revelar el bien infinito en este mundo, es el nombre eterno, Yud-Heh Vav-Heh, que quiere decir el eterno Dios, Yud-Heh Vav-Heh Elohim. ¿Y por qué decimos que cambia el mundo? Cuando sacó a Israel de Egipto, ¿de quién fue el plan? De sacarlos de Egipto, del Eterno. Ellos clamaban por que ya estaban esclavizados, todos los trataban mal, pero ellos no tenían ningún plan para salir de Egipto, para rebelarse, sino que el Señor a través de Moisés llega y rompe la historia tanto de Israel como pueblo esclavo, como de Egipto una potencia que lo sacaba por completo. Cambia el curso de la historia para cumplirle esa promesa que le había hecho a Abraham y para mostrar que su amor y revelar el bien infinito que tiene para con nosotros. Y así igualmente el Padre Eterno va a cambiar la historia de este mundo, de este planeta que estamos ahorita, porque vamos, como lo hemos dicho esta noche, en grandes problemas de rebelión en contra del Señor, de acabar con la naturaleza, acabar con los animales, con los niños, con todo. Pero el Señor va a llegar el momento en que va a interrumpir esa historia y como decía el Salmo 110, el Señor está ya a la diestra del Padre hasta que le diga que ya los enemigos están en estrado de sus pies. Entonces, ese es el Dios grande y maravilloso. Y yo creo, dejemos ahí para la próxima. Preguntas para que las conteste Rafa. O aportes o complemento. Anímense, ¿Quién? anímense. Anímense. Hay mucha controversia sobre todo esto. Sí, hay mucha tela que cortar ahí. Yo tengo una pregunta. Sí, Entonces, ¿cómo sería la forma correcta en dirigirse o mencionar a Dios en esa cuestión es personal? esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Por Pues ejemplo, vemos usted, aquí que Dios se Ajá. revela a cada, digamos aquí, de cada manera de Ah, pensé que acuerdo te habías quedado dormida. a su propósito, a su propósito que tiene Dios con este mundo, con la persona. Más adelante vamos a ver los nombres, las citas, por qué en qué cada parte se cambia el nombre por completo. Pues el nombre siempre es Yud-Het Bad-Hei, el pastor, el de los ejércitos, bueno, pero que sepamos así que las vocales son estas para pronunciarlo, no porque los que han encontrado uno dicen que no, que ese documento no es, que es así, y no hay una unidad en el pueblo del Señor para decir esto es así o esta es la mejor manera. Lo más común es que está es Elohim, Adonai,
porque no se está pronunciando el nombre del tetragramatón, el Yud-Het-Vav-Hei. Roberto había levantado la mano. Ay, sí, Roberto, Roberto. no te muevas mucho porque te puedes caer de esa roca en la que estás sentado, tranquilo. No, No. ya no. Muy buenas noches con todos, bendiciones. Hermanita Martita, muchas gracias. Que Dios siga bendiciendo tu disposición, tu tiempo y tu corazón. Me has conmovido con palabritas. Pregunta del millón. Y ya que usted siempre hace que Rafael conteste. Entonces, Rafa, pregunta, lo delega Rafa. ¿Podría mencionar, porque lo que dice la hermana Martita, le he escuchado en varias ocasiones en diferentes lados, y sí, ¿no? Y también lo menciona en Éxodo, ¿no? Prácticamente que el Señor muestra, manifiesta su nombre con un término de que yo soy el que soy, ¿no? Prácticamente no dice, ¿sabes qué? Soy el Todopoderoso. No sé cómo podría tomarlo, pero con tu bagaje cultural y espiritual, hermano Rafael, y tus poquitos años de experiencia, ¿ya? Entonces, podría determinar que casi todo lo que se menciona sobre el Eterno son más atributos de Él por la capacidad que hace de ser todopoderoso, soberano, el que nos provee, el que nos cuida, el que nos sana, el que va delante de nosotros. Podría manifestarlo más como que muestran los atributos, que mencionar un solo nombre, puedo determinarlo como alguien que tiene tantos atributos que puedo decir que Él es todo en sí. No sé cómo usted puede mencionarlo, hermana Martita, A hermana mí me Rosa. gustaría que Martita conteste porque no le quiero O quitar sea, su lugar. lo del nombre, lo del yo soy, es lo que sigue ahorita que dejamos para la otra clase, eso. Los judíos dicen que son 70 nombres. Dice son 70 nombres, puede usar cualquiera. Son 70 nombres, pero son nombres todos compuestos con el nombre del Señor. Y sí, es los atributos de Él, son sus propósitos, pero en este estudio está más enfocado son las acciones de Dios con nosotros en este mundo. Es la relación de Dios con mi vida. ¿Cómo veo yo al Señor? ¿Cómo me relaciono con Él? Y no siempre es lo mismo, ¿cierto? Decíamos, el bebé tiene que comer, tiene que dormir, la mamá tiene que mirar qué necesita el niño y eso. Así el Señor con nosotros tiene una relación que depende, Él está disponible siempre en amor y todo eso, pero yo tengo que buscarlo, tengo que alabarlo, tengo que comunicarme con Él, relacionarme con Él. Y lo de los no, lo del verbo ser, que es la otra cosa, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, hermana. Rocío. Si quieren, Rocío que levantó la mano y nada más al final hago un comentario, digo, después de que participen todos, porque yo no me quiero meter en los terrenos de Martita, porque estoy seguro, no, es que estoy seguro que la clase que viene se van a aclarar muchas cosas, porque, porque va a explicar este bien el significado Del del nombre. Eterno. Así es. Sí. Pero Rocío, adelante. Sí, buenas noches a todos. Shalom. Eh, Martita, te admiro de verdad por hacer lo que estás haciendo. Dios te ha dado ese don, ese mando de estar ahí, de verdad. Gracias al Eterno. Yo no sé si esté confundida, pero quisiera saber si deidades se le llama al Padre, si decimos, por ejemplo, Adonai, Eloi, Abba, Jireh,
Misi, Elohim, esas son deidades, Shama, ¿sí se le llama deidades? ¿O estoy confundida? Pues no son deidades, es deidad, la deidad es como la divinidad, pero entonces si decimos deidades serían como dioses, ¿no? Y no son muchos dioses, es uno solo que tiene todos esos atributos que tiene, porque sí dice ahí su deidad y poder, leímos ahorita, Sí. y su deidad es su divinidad, pero es uno solo que se manifiesta con amor, con justicia, con paz, con misericordia, se puede manifestar de muchas formas en nuestra vida. Entonces, todos estos nombres que le damos a nuestro Señor son atributos, ¿sí? Todo lo que yo nombré ahorita Sí, de atributos. atributos. Y claro, es un solo Dios y es infinito, ¿sí? Sí, porque Él es infinito y no podemos definirlo, no podemos decir que Él es todo, que es solo esto, porque Él es infinito y no podemos limitarlo y ni tenemos un conocimiento completo de Él. Y esta es la forma que Él se manifiesta a nosotros aquí, en este mundo, como se manifiesta a nosotros con su poder, con su gloria, con su majestad, con su amor, con su misericordia. Entonces, Él es, Él es. Gracias, Martita. Sí, ya, Sí, gracias. nada más quiero comentar yo una cosa. Vamos a tomar de ejemplo a Martita, ¿no? Martita, por ejemplo, ¿cuáles son las características de Martita? ¿Cuáles son los atributos de Martita? Es inteligente, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a decir que es bondadosa. Y vamos a decir que es amorosa. Y vamos a decir que es honesta. Y vamos a decir que es responsable. Suponemos, ¿no? O sea, lo ponemos así. Es Entonces, a humilde. lo mejor tú, Rocío, tú fuiste beneficiada por la bondad de Martita. Y entonces tú dices, allí viene Martita la bondadosa. Y a lo mejor yo fui beneficiado por el amor que me mostró Martita. Y yo voy a decir, ahí viene Martita, acabo de ver a Martita la amorosa. Y entonces alguien experimentó la honestidad de Martita. Y entonces dicen, estoy viendo a Martita la honesta. Son atributos de Martita, pero de acuerdo como tú la has encontrado, como tú la has visto, lo que has experimentado, tú llamas por el atributo con el que la conoces, ¿sí? Recordar que en hebreo los nombres siempre tienen o sea, ¿por qué se le da el nombre a una persona? Porque tiene una misión que cumplir, porque su vida va encaminada hacia, o sea, el nombre encierra la misión de cada persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Yeshua, la salvación de Dios, Él vino a darnos la salvación, ¿sí? Entonces dice ahí, Roberto, nombre con un propósito de vida. Entonces, si yo quiero decir que Dios es mi proveedor, entonces yo ¿cómo le voy a llamar? Jehová Jireh, ¿sí? El eterno Jireh, porque Él es mi proveedor. Si yo quiero reconocer que ha actuado con poder en mi vida, entonces para mí Jehová es el Shaddai, ¿sí? El que ha actuado poderosamente en mi vida, ha cambiado mi vida. Entonces yo lo voy a reconocer de acuerdo a la forma en que lo he experimentado en mi vida, a la misión que Él ha cumplido en mi vida. Pero el Eterno es todo, Dios es todo. Y solamente hay un nombre que se le maneja en general,
que nos explicó Martita, no nos lo ha explicado, nos lo va a explicar la semana que viene, primero Dios, ¿sí? Y entonces, ese es el nombre en general, pero de acuerdo con cada atributo que él tiene, se le da un nombre distinto. No son deidades, porque como perfectamente lo dijo Martita, una deidad es algo divino, que tiene su origen es divino, y sabemos que solamente tenemos un Dios, no tenemos dos, no tenemos más, ¿sí? Entonces, no lo podemos ver como deidades, si no estaríamos cayendo en el politeísmo. Es un solo Dios con muchos atributos. Y por ejemplo, lo que decías, Martita, que los judíos dicen que tiene 70 nombres, tan solo ahorita estamos en la cuenta del Homer. ¿Cuántos días del Homer hay? El conteo del Homer. Cuentas. 49. Y Para el último, llegar, sí, para los llegar 50. de Pesaj, el día 1 al día 50. Y fíjense cómo hay 7 atributos que se generales, los más importantes, y 7 por 7 son 49, porque cada atributo se mezcla con otro, se combina con otro, y se hacen esas combinaciones de los 7 atributos, y por eso en la cuenta del Homer la costumbre es tratar de practicar el amor, por ejemplo, el Gesed, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa 7? Totalidad, plenitud, la plenitud del eterno. Entonces, por allí va, yo lo quiero dejar allí, ¿por qué? Digo, salvo que alguien quiera opinar algo, pero ¿por qué? Porque creo que la próxima semana Martita va a terminar de complementar y a lo mejor ahorita nos vamos a adelantar sin querer, ¿verdad, Martita? Sí. Así es. Sí. Entonces, Y no sé si hay algún otro comentario, perdón, Martita. lo otro que yo pienso es que, bueno, un Padre eterno, eterno, que siempre, que no tiene principio ni tendrá fin. Esa es la forma que se relaciona con nosotros aquí en este mundo. Él, digamos, en la eternidad, con los ángeles, con todo, se manifiesta de otra manera. Ya es del Dios Todopoderoso que todos están inclinados en rostro en tierra, alabándole y eso. Y si hubiera otras civilizaciones, seguramente sería diferente. Pero eso es como Él se ha revelado a nosotros desde la antigüedad, ¿no? Desde el principio hasta ahora que se revela a través de su palabra.